Ahora vamos a crear la base de datos con el DB Browser. Entonces lo que van a hacer es que van a descargar el link del DB Browser, va a estar en la descripción. Lo que van a hacer es que van a descargar esta opción si es de 64 bits su sistema operativo o de 32 bits. O sea, no van a tener que instalar nada. Cuando extraigan la carpeta que está en un archivo zip, entonces ejecutan esta aplicación, la de abajo. Primero dar a New Database y vamos a buscar dónde queremos guardarlo. Entonces vamos a buscar nuestro proyecto. Se recuerda que creamos una carpeta, se llama DB. Ahí vamos a guardarlo. Vamos a ponerle como nombre BooksDB y le damos a guardar. Ahora se nos abre otra ventana que nos va a permitir crear nuestra primera tabla. Esta base de datos solamente va a tener una tabla en este caso, que se va a llamar Books, donde vamos a guardar las informaciones del libro. Entonces vamos a agregar una nueva fila que se va a llamar Book ID. Va a ser tipo integer, va a ser no null, va a ser primary key, va a ser auto increment, o sea que se va a incrementar automáticamente cada vez que inserte una fila, se va a auto incrementar uno a uno y va a ser único. Entonces vamos a agregar otra columna que se va a llamar title. Este title va a ser tipo test, va a ser no null, o sea no null es que es obligatorio llenarlo y va a ser único. Vamos a agregar otro que se va a llamar category. Este va a ser tipo test también, va a ser no null, único no va a ser, solamente no null. Entonces vamos a agregar otro que se va a llamar page quantity, con rayita abajo. Page quantity, o sea la cantidad de páginas. Este va a ser tipo integer y va a ser no nulo, o sea que va a ser obligatorio. Entonces vamos a agregar otra columna que se va a llamar page quantity read. Aquí en esta columna que va a ir las páginas que tú vas leyendo del libro. Va a ser igual integer, no va a ser obligatorio porque recuérdense que en la ventana de agregar libro no va a estar este input, ese campo, sino va a estar cuando editemos un libro, o sea cuando se abre la ventana de editar el libro. Vamos a agregar otra columna que se va a llamar book path. En esta columna que se va a guardar la dirección de donde se va a guardar nuestro libro. Entonces vamos a poner el tipo test, va a ser no nulo, o sea que va a ser obligatorio. Y por último, otra columna que se va a llamar description, la cual es para colocar una pequeña descripción del libro. Vamos a ponerlo test, no va a ser obligatorio, o sea que si el usuario quiere agregar una descripción o no, va a ser su elección. Entonces vamos a darle OK. Ya se creó nuestro book, o sea nuestra tabla books, y tenemos que darle a write changes. Si no le dan aquí y cierran, no se va a guardar lo que realizamos. Entonces le damos y ya. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra conexión a la base de datos y vamos a crear las consultas, o sea los queries que va a usar nuestra aplicación. O sea el query para insertar, el query para editar, el query para eliminar y el query para buscar. Bien, entonces dentro de la carpeta DB vamos a crear un archivo que se va a llamar connection.py. Bien, dentro de este archivo vamos a importar la librería SQLite y también vamos a importar de la librería SQLite una clase que se llama error para capturar cualquier tipo de error que ocurra cuando se esté conectando a la base de datos. Entonces vamos a crear una función que se llame createConnection y vamos a crear un try cache. Dentro del try vamos a crear una variable la cual va a contener la conexión a nuestra base de datos, o sea a esta base de datos que tenemos aquí que la creamos, ¿se recuerdan? Entonces vamos a colocar la librería que llamamos SQLite llamamos una función que se llama connect
y le pasamos la dirección o path a la base de datos que tenemos aquí. Entonces se encuentra en la carpeta db / y el nombre de la base de datos que le pusimos booksdb.db. Bien, entonces esa conexión, si no ocurre ningún error, le ponemos return connection, o sea, retorna la conexión. Entonces aquí, si ocurre algún error, utilizamos la clase error y la nombramos como solamente. Y si ocurre algún error, le imprimimos ese error. Entonces le ponemos error connecting to DB. Entonces vamos a concatenar esta variable. Pero esta variable tenemos que convertirla en string para que se pueda, para poder concatenarla. Y guardamos. Bien, ahora vamos a crear nuestras consultas, nuestros queries para la base de datos. Primero, vamos a cerrar aquí. Primero vamos a crear dentro de la carpeta db, vamos a crear otro archivo que se va a llamar books.py. Entonces, dentro de este archivo vamos a importar primero la librería SQLite. Y luego de la librería SQLite vamos a importar una clase que se llama error, la cual utilizamos en el archivo de conexión. Entonces también tenemos que importar la conexión que creamos, o sea, tenemos que importar esta función. Entonces ponemos punto indicando que estamos en la misma carpeta, ponemos connection, el nombre del archivo, e importamos la función createConnection. Ahora más abajo vamos a crear las funciones que van a ejecutar las consultas a nuestra base de datos. Primero vamos a crear una función que se va a llamar insertBook, o sea, de insertar libro, la cual va a recibir un parámetro que van a ser los datos de ese libro. Entonces dentro de esta función vamos a crear nuestra conexión a la base de datos llamando a nuestra función createConnection y la guardamos en la variable con. Más abajo vamos a crear o a escribir nuestra consulta. Entonces insert into el nombre de la nombre de la tabla que creamos, book. Entonces vamos a pasar los campos requeridos que son title, category, page quantity, book path y description. Recuérdense que el campo que dice, o sea, la cantidad de páginas leídas no lo colocamos en la ventana de insertar libros, sino en la ventana de editar libros. Más abajo vamos a poner values, o sea, los valores. Y dentro de los paréntesis vamos a poner signo de interrogación, la misma cantidad de campos que tenemos aquí, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ponemos 5 signos de interrogación. 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces más abajo vamos a crear un try catch y vamos a crear un cursor, lo cual nos va a permitir ejecutar ese SQL, ese query. Vamos a crear el cursor de la siguiente forma, llamando a nuestra conexión .cursor. Más abajo vamos a decir cursor execute y vamos a pasarle la variable donde tenemos nuestro query y el parámetro que recibe, o sea, los datos, que se llama data. Entonces luego a connection le tenemos que aplicar un commit para que surja efecto. Si no ocurre ningún error, vamos a imprimir un mensaje diciendo nuevo libro agregado. Y más abajo vamos a retornar un true para avisar que la inserción fue correcta. Entonces, si ocurre un error, vamos a llamar la clase que declaramos allá arriba o que importamos más arriba y vamos a llamarlo como E. Y si ocurre un error, vamos a imprimirlo.
Vamos a poner un mensaje, error inserting new book. Lo vamos a concatenar con la variable. Entonces más abajo vamos a poner un finally. El finally siempre se ejecuta, ya sea si no ocurre error o si ocurre un error. Entonces en finally vamos a comprobar si la conexión existe. Vamos a cerrar primero, vamos a cerrar el cursor y luego vamos a cerrar la conexión. Esto es como buena práctica. Siempre es bueno cerrar la conexión después de realizar las consultas. Entonces ya tenemos lista nuestra función de insertar libro. Ahora vamos a crear otra función de update book. Esta función recibe dos parámetros. El primer parámetro va a ser el ID del libro que se va a editar y los datos ya modificados o los mismos datos. Entonces vamos a crear la conexión, create connection, con la función que importamos. Entonces vamos a guardar o a escribir nuestro query. Escribimos update, el nombre de la tabla, set. Entonces vamos a dar un espacio aquí y vamos a poner los campos que vamos a editar. El primer campo es title. Le ponemos un signo de interrogación especificando que recibe un valor. Más abajo el campo category. Hacemos lo mismo, signo de interrogación. Page quantity. Hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo con los otros campos. Bien, si se fijan, aquí sí agregamos el campo que no pusimos aquí arriba, ya que este campo se necesita cuando se va a editar un libro. Bien, más abajo vamos a poner where book ID es igual, abrimos paréntesis, abrimos llaves y ponemos el ID del libro. O sea, lo que estamos haciendo es diciendo que a ese libro es que vamos a modificar. Entonces, para que esto funcione aquí, tenemos que poner una F para poder agregar variables a strings en Python. Se hace de la siguiente manera: se pone una F y se pone las llaves, y dentro de las llaves se coloca la variable. Entonces vamos a crear un try catch con finally al final. Primero vamos a crear nuestro cursor como siempre. Luego vamos a ejecutar nuestro query colocando la variable SQL y los datos. Luego tenemos que realizar un commit a la conexión para que surja efecto. Luego, si no hay ningún error, imprimimos el mensaje: libro actualizado. Y si no hay ningún error, también retornamos un true para que nos indique que todo fue correcto. Entonces, si ocurre un error, tenemos que llamar a nuestra clase error y nombrarla como E. Y si ocurre un error, tenemos que imprimir ese error con un mensaje: error. Es casi lo mismo que la función de agregar libro. Entonces siempre recuerden en finally cerrar la conexión, cerrar el cursor y la conexión. Ahora vamos a crear la función de eliminar libro. Entonces ponemos como nombre delete book, la cual recibe como parámetro el ID del libro que queremos eliminar. Creamos la conexión y la guardamos en la variable connection.
Creamos nuestra consulta y la guardamos en la variable SQL. Ponemos la F para poder agregar la variable dentro de un string. Delete from el nombre de la tabla, where book ID es igual, entonces concatenamos el ID. Luego ahora vamos a crear el try catch. Lo mismo, casi lo mismo que las funciones de arriba. En este caso solo pasamos el SQL para ejecutar, ya que no recibe ningún dato, solamente recibe el ID que lo pusimos en el mismo query. Entonces realizamos el commit que es necesario en la conexión y imprimimos un mensaje si no ocurre ningún error. Libro eliminado. Y también retornamos un true. También recuérdense de si ocurre un error, llamar a la clase error. Lo llamamos como e imprimimos el error. Si ocurre un error, obviamente. Concatenamos el error convertido a string. Y recuerden en Finally siempre cerrar la conexión si existe. La conexión y el cursor. Entonces ahora vamos a crear otra función la cual nos va a consultar todos los libros, o sea, nos va a traer todos los libros. Select all books. Entonces creamos nuestra conexión y ahora creamos o escribimos nuestro query. Select el asterisco, que significa seleccionar todas las filas o todos los registros de la tabla books. Entonces creamos el try catch como siempre. Dentro del try creamos el cursor, casi la misma línea de código en las funciones de arriba. Pasamos la variable SQL para ejecutar nuestro query y realizamos el commit. Disculpa, aquí cometí un error. Aquí no es commit, ya que en las consultas normales, o sea que no insertan datos, no necesitan hacer commit. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando ejecutemos la variable o el query, ese query no devuelve los datos. Entonces tenemos que capturar esos datos de la siguiente manera. Creamos una variable que vamos a llamar books y en el cursor vamos a decir fetch all. Esto lo que hace es que trae todos los datos y lo almacenamos aquí en la variable books. Esos libros los vamos a retornar. Si ocurre un error, como siempre, llamamos a la clase error, la llamamos como e imprimimos el error con un mensaje. Y como siempre, si existe la conexión, si la conexión se creó, vamos a cerrar el cursor y la conexión. Entonces ahora vamos a crear la función para buscar un libro pero con su ID. Entonces vamos a crear la función que se llame select book by ID. Esta función la vamos a usar cuando abramos la ventana de editar libro y tenemos que tener los datos de su libro para poder editarlo. Entonces creamos la función. Dentro de la función vamos a crear la conexión como siempre. Creamos nuestro query. Tenemos que poner una F adelante porque vamos a concatenar el ID del libro. Entonces escribimos select lo mismo que el de arriba, el mismo query casi de arriba, pero pasándole el ID. Entonces creamos el try catch como siempre, creamos el cursor, ejecutamos el query con el cursor execute. Entonces esa consulta nos devuelve el dato que pedimos, o sea, los datos del libro que pedimos. Lo guardamos en una variable que se llama book
Y como esa consulta solo retorna un valor, lo hacemos de la siguiente manera: fetch one, y lo retornamos. Entonces, si ocurre un error, llamamos a la clase error, la nombramos como e y imprimimos el error. Y en final, como siempre, si la conexión fue creada, cerrarla. Entonces, solamente nos quedan dos funciones, o sea, dos consultas: la función de buscar por título y la función de buscar por categoría. Bien, entonces, primero creamos la función de buscar por título, la cual recibe la variable que va a contener el título, el nombre del título. Entonces, más abajo creamos lo mismo de arriba, la conexión. Escribimos nuestro query. Decimos select from books where title. Ok, atento aquí. Ahora mismo no vamos a usar el igual, sino una palabra que se llama like. Esto lo que se refiere es el usuario introduzca un título, no necesariamente tiene que ser idénticamente igual. O sea que si yo tengo un libro que se llama Buenas prácticas de Python, entonces, y él quiere buscar ese título, no necesariamente tiene que escribir todo eso idéntico, sino él puede poner buenas prácticas y le va a aparecer todos los libros que tenga esa palabra. Bien, si usamos el igual, tendría que él escribir exactamente el título para que le aparezca, si no, no le va a aparecer nada. Entonces se hace de la siguiente manera: vamos a poner comilla simple y dentro de porcientos vamos a poner la variable title, la variable title que recibimos de aquí. Entonces creamos el try catch con el finally. Como siempre, creamos el cursor, ejecutamos el query con el cursor y ese query nos retorna, puede ser uno o puede ser un valor o puede ser varios. Por eso tenemos que utilizar el fetch all, ya que pueden retornar uno o más. Vamos a ponerle aquí book y retornamos a variable, la cual contiene nuestro books. Entonces, como siempre, si ocurre un error, llamamos a nuestra clase error, la llamamos como e imprimimos el error con un mensajito. Me gusta poner estos mensajes para identificar exactamente dónde ocurrió el error, o sea, para buscarlo más rápido. También recuérdense siempre en finally, si la conexión fue creada, siempre cerrar el cursor y la conexión. Bien, ahora solo falta la última función de buscar por categoría. Creamos una función que se llama select book by category, la cual recibe el parámetro que contendrá la categoría que el usuario puso. Entonces creamos la conexión como siempre y escribimos nuestro query: select from where title, o sea, aquí tenemos que poner where category, la cual es el parámetro. Where category va a ser igual que el título que pusimos aquí allá arriba. Vamos a copiar y pegarlo para ahorrarnos tiempo. Y aquí ponemos category. Recuerden poner aquí la F adelante para poder concatenar variables. Entonces creamos el try catch como siempre con el finally. Creamos el cursor. Ejecutamos el query con el cursor execute. Le pasamos a la variable que contiene nuestro query.
y ese query retorna uno o más valores, la cual tenemos que usar el fetch all y retornamos a variable que contiene nuestros libros. Entonces, si ocurre un error, como siempre, llamamos a nuestra clase, la nombramos como e imprimimos el error, o sea, el mensaje. Y recuérdense, como siempre le digo, en Finally, si la conexión fue creada, cerrar el cursor y cerrar la conexión. Ahora vamos a enlazar los botones con sus respectivas ventanas. Por ejemplo, si yo le doy clic al botón nuevo libro, se va a abrir la ventana de nuevo libro, de agregar nuevo libro. Si le doy clic al botón de edición libro, se abrirá la ventana de editar libro. Bien, entonces, primero, recuérdense que esos botones están en la ventana de Main Window. Vamos a abrir el control en Main Window. Entonces aquí tenemos una función que es la que va a ejecutar el código para abrir el nuevo libro. Primero vamos a importar de la carpeta controllers la ventana New Book Window. Como punto New Book import la clase New Book Window. Entonces más abajo vamos a crear una variable que se llama window, la cual va a almacenar el objeto de esta ventana. Bien, entonces esta ventana recibe un parámetro, la cual es la instancia de la clase padre. Como esta clase recibe un parámetro que es la instancia de la clase padre, tenemos que colocárselo aquí para que reciba ese dato. Entonces el parámetro se va a llamar parent y vamos a igualarlo como default none. Y aquí dentro del constructor vamos a pasarle este parámetro que se llama parent. Entonces aquí más abajo vamos a llamar ahora la función .show, la cual ejecuta esa ventana. Ahora tenemos que enlazar el botón, el evento clic del botón con esta función. O sea, tenemos que enlazar este botón, la cual se llama Open New Button, con esta función que ejecuta este código y abre la ventana. Entonces llamamos el botón self.openNewButton. Entonces vamos a llamar algo que se llama signals, o sea, señales. En este caso, la señal que vamos a utilizar se llama click, y luego vamos a utilizar una función que se llama connect, la cual enlaza lo que esté aquí adentro, lo enlaza con el evento o con la señal click. En este caso lo vamos a enlazar con la función open new book window. Ahora vamos a probar. Ejecutamos. Como ven, sí funciona, pero se nos abre como pegado a la ventana padre, o sea, a la ventana de atrás. Lo que queremos es que salga delante de la ventana, como una ventana separada. Entonces, para hacer eso, tenemos que ir a la ventana de New Book, o sea, la ventana que abrimos. Y aquí tenemos que colocar el siguiente código: set window flag. Y pasamos una clase que aún no importamos. Vamos a importarla aquí arriba. Vamos a importar esa clase de la librería PySide 2 del archivo qtcore se llama. Y vamos a importar esa clase que se llama Qt. Esa clase tiene un método que se llama window, la cual este código lo que está diciendo es que esta clase va a aparecer enfrente de la clase padre como una ventana. Bien, entonces vamos a probar ahora. Como ven, sí se ejecutó. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la ventana de editar el libro. Vamos a la ventana de Main Window. Vamos a hacer lo mismo que arriba. From Controllers, importamos la ventana de editar el libro. Importamos su clase, Edit Book Window. Entonces creamos igual el objeto que se va a almacenar en la variable window, la cual recibe el parámetro de la instancia de la clase padre,
Entonces, como recibe ese parámetro, tenemos que ponérselo aquí. Parent. Y lo vamos a igualar como default a none. Y ese parámetro vamos a ponerlo aquí, esa variable, en el constructor. Entonces seguimos. Y más abajo aquí llamamos la función que ejecuta esa ventana, .show. Ahora tenemos que enlazar el botón de editar con esa función que ejecuta para abrir la ventana. El botón le pusimos Open Edit Button. Entonces hacemos lo mismo que aquí, ahí arriba. Open Edit Button. Entonces ponemos clicker.connect self y la función que ejecuta la ventana. Open Edit Book Window. Bien, entonces vamos a probar ahora. Vamos al archivo app y ejecutamos. Entonces probamos aquí. Se nos olvidó colocar el mismo código que el otro. Este mismo código, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en la ventana de Edit Window. Guardamos, ahora probamos. Ocurre un error. No importamos aquí en la ventana de editar libro, no importamos esta clase de Qt. Tenemos que importarlo ahí también. Ahora vamos a probar. Bien, ya se abre. Lo siguiente que vamos a hacer es programar las funciones de la ventana de agregar nuevo libro. Primero vamos a empezar con la función check inputs, la cual va a validar los campos que son obligatorios. En este caso, los campos que son obligatorios son el de título, el de categoría, el de cantidad de páginas y el de seleccionar el libro. Primero tenemos que obtener los valores de la caja de textos y guardarla en sus respectivas variables. Primero vamos a empezar con title. Creamos una variable title. Entonces vamos a obtener el valor de la caja de texto title. Bien. Entonces a la caja de texto title le pusimos title line ID. Y el valor de esa caja de texto se adquiere de la siguiente manera. Llamando con su nombre. Luego .test y abrimos cerramos paréntesis. O sea la función test. Entonces hacemos lo mismo con categoría. Self.category line edit y lo mismo. Ahora con page quantity se recuerdan que no es una caja de texto sino un spin box, la cual son valores solamente numéricos. En este caso se obtiene de la siguiente manera. Llamamos el spin box y el valor se obtiene de la siguiente manera. .value. Bien, así. Y ahora obtenemos el path. Creamos una variable .cell file path edit, igual que los dos primeros. Entonces ahora vamos a crear una variable global para esta función que se va a llamar errors count. Esta función es la que va a ir almacenando la cantidad de errores que el usuario cometió, para así al final comparar si esa variable es igual a 0, entonces significa que no hay errores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. If primero vamos a validar el campo title. If title es igual, o sea, es igual vacío, que si está vacío, entonces vamos a imprimir un mensaje para el usuario que diga el campo título es obligatorio. Y hacemos lo mismo con los dos siguientes. El de categoría. En cada error tenemos que ir aumentando de uno en uno la cantidad de errores. O sea, si hay un error, le aumentamos 1 a la variable error count. Vamos a hacer lo mismo con categoría ahora. Category, si es igual a nada, o sea, si está vacío, imprime un mensaje que diga el campo categoría es obligatorio.
Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con path. Si está vacío, le enviamos un mensaje. El campo, no, en este caso debemos decirle que debe seleccionar un libro y le aumentamos a la variable error count. Entonces al final lo que decimos es if error count es igual a 0, o sea que si no hay ningún error, si el usuario llenó todos los campos obligatorios, entonces retórname true. Lo siguiente que vamos a hacer es programar la función cleanInputs. Esta función se va a ejecutar cuando la inserción de los datos sean correctos. Para limpiar la caja de texto, LineEdit se hace de la siguiente manera. Self, en este caso vamos a limpiar title.clear. Vamos a hacerlo con lo siguiente. .category clear. Entonces el spinbox no se hace de esa forma, ya que son valores numéricos. Lo que se hace es que enviamos el valor del spinbox a 0 y se hace de la siguiente manera: qt.setValue, y le enviamos un valor entero, en este caso va a ser 0. Ahora vamos a limpiar la caja de texto de path, filepath.clear, y lo mismo con description. Ahora vamos a programar la función selectFile, la cual cuando presionemos el botón de elegir archivo se va a ejecutar esta función, y esta función va a abrir la ventanita para seleccionar un archivo. Para esto tenemos que importar una clase de PySide que se llama QFileDialog. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es primero crear una variable que se va a llamar FilePath, la cual vamos a almacenar el path del archivo seleccionado. Entonces llamamos a la clase que importamos. Esta clase tiene una función que se llama getOpenFileName. Entonces esta función retorna una lista, y esa lista contiene dos elementos. El primer elemento es el path y el segundo elemento es otra información que no recuerdo bien. El elemento que necesitamos ahora es el primero, y lo tenemos de la siguiente manera. Como el 0 es el primer elemento, entonces obtenemos el path de ese archivo. Ahora lo que vamos a hacer es enviar ese path a la caja de texto FilePath.LineEdit para que el usuario se dé cuenta que el archivo se seleccionó. Para enviar datos a la caja de texto se hace de la siguiente manera: setTest, y dentro se pone el valor que es string. En este caso es el valor que contiene la variable FilePath. Ahora vamos a programar la función de agregar libro, la cual va a llamar la otra función que ejecuta el query para agregar un nuevo libro. Primero vamos a obtener los datos de la caja de textos como hicimos aquí. Vamos a copiar esto y pegarlo, pero en este caso vamos a agregar otra variable que es la description, y vamos a obtener el valor del campo description. Como la caja de texto de description es otro tipo de, o sea, no es un LineEdit sino un TestEdit, se obtiene de la siguiente manera: .toPlainTest. Más abajo ahora vamos a comprobar si no hay errores. Si el usuario en este caso llenó todos los campos obligatorios, y lo que hacemos es if, llamamos a esa función cell.checkInputs. Si esa función retorna true, significa que no hay error. Si retorna true y no hay errores, entonces vamos a crear una variable, se va a llamar newPath. Esta variable va a almacenar el nuevo path cuando el archivo se copie en esta carpeta. Entonces, para copiar archivos necesitamos una librería que se llama Shootil. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar esa librería, y esta librería tiene una función que se llama copy. Esta función toma dos parámetros. El primer parámetro toma el path viejo, o sea, el path donde está el archivo actualmente, que en este caso es el que seleccionó el usuario, y el nuevo path donde tú quieres que se copie. En este caso queremos que se copie en esta carpeta, y ponemos el nombre de esa carpeta: Book
files. Bien. Entonces, esta línea de código retorna el nuevo path de ese archivo o de ese libro que estará aquí. Y lo que hacemos es ahora que vamos a crear una lista o un tuple con los datos que recolectamos aquí para luego pasarlo a la función de insertar el libro. Vamos a hacerlo ahora. Tenemos que poner el mismo orden que tenemos aquí. Poner title primero, después category, después page quantity, después path, o en este caso a new path y description. Aquí tenemos más. Description. Entonces ahora tenemos que agregar la función que tenemos en dbBook, la cual es insertar book, es la que ejecuta el query para insertar los datos del libro. Entonces hacemos from db, llamamos ese archivo e importamos la función. Entonces esa función la vamos a llamar aquí if insert y pasamos los datos. Entonces si esa función, si los libros se insertan correctamente, entonces límpiame los cajas de texto, que tenemos una función para eso, click inputs. Pero si ocurre algún error, si no me retorna el true, entonces me vas a ejecutar esta función que dice undo. Esta función undo es la que tenemos aquí abajo. Y esta función va a ser lo siguiente: cuando ejecutamos esta línea de código, el libro ya se va a guardar aquí. Entonces, si ocurre un error, yo quiero borrar ese libro de nuevo. Esta función undo va a ser para eso. Entonces, vamos a crear una variable que se va a llamar filePath, la cual va a tener la nueva dirección del libro que se almacenó aquí. Entonces, esa nueva dirección va a estar en el campo de filePath line edit y tenemos que pasárselo aquí. File, path, edit, set, test y enviamos el nuevo path. Ahora, cuando ocurra un error, esta línea de código va a enviar el nuevo path. Entonces, la caja de texto file path line edit va a tener el nuevo path del archivo para que esta función pueda obtener ese path y poder eliminar el archivo. Entonces, obtenemos ese path .test y tenemos que importar ahora una librería que se llama OS, la cual nos va a permitir eliminar archivos. En este caso decimos if file path no está vacío, entonces llamamos a la librería y decimos remove y le pasamos el path de ese archivo. Ya. Bien, ahora vamos a enlazar la función selectFile con su respectivo botón y el botón agregar con su respectiva función que es addBook. Bien, primero vamos aquí en el constructor, llamamos primero el de agregar book addButton. A este botón le pusimos así addButton. Entonces llamamos a la señal que se llama clicker y lo conectamos con la función self.addBook. Bien, entonces ahora vamos a llamar el botón de agregar, el botón de seleccionar archivo, selectFileButton.connect y llamamos a la función selectFile. Entonces ahora vamos a probar si funciona. Abrimos la ventana, agregar nuevo libro. Aquí no ocurre un error. En la línea 28 vamos a ver cuál es el error. Aquí es doble signo de igual, como este. Entonces vamos a probar de nuevo. Otro error dice objectName.connect no enough arguments.
Aquí se me olvidó colocar el signal, o se me olvidó colocar el signal o el evento click. Ejecutamos de nuevo. Entonces tenemos aquí la ventana. Vamos a probar testing. Vamos a ponerle categoría Python. Vamos a ponerle 50 páginas. Aquí no se ve nuestra imagen. Después vamos a arreglar eso. Vamos a darle clic aquí. Y vamos a buscar el archivo o los libros, el libro que quieras agregar. En este caso yo voy a agregar Python. Vamos a poner una pequeña descripción. Nice book. Si ven, cuando seleccionamos el archivo se agrega el path de donde está el archivo. Entonces, fíjense en esta carpeta. Cuando le demos a agregar se debe copiar ese libro aquí. Ven, aquí se agregó ya. El botón cancelar no funciona. O sea, para cerrar la ventana tenemos que programarla ahora. Vamos a hacerlo ahora. Y vamos a arreglar esto que no se ve. Ni el icono de aquí que se ve tampoco. Entonces primero vamos a programar la función cancelar. Vamos de nuevo a nuestra ventana. Al botón le pusimos cancel button. Entonces vamos a ponerle click. Vamos a llamar el evento click. Y vamos a conectarlo con la función. La ventana por defecto tiene una función que se llama close. Bien, entonces ahora vamos a arreglar que no se ven los iconos. O sea, no se ve este icono y tampoco se ve este icono. Vamos al view de la ventana agregar nuevo libro. Aquí vamos a quitarle un punto que es el path del icon. Y más abajo también vamos a quitar un punto. Entonces ahora vamos a probar si se ve. Si se ve ya. Y vamos a probar el botón cancelar para ver si cierra. También funciona. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestra tabla para que pueda recibir los datos. Bien, pero antes de eso quiero hacer una pequeña configuración, un pequeño cambio a nuestra ventana de agregar nuevo libro. Si se dan cuenta, aquí no nos permite escribir más de 2 dígitos. Solamente nos permite llegar hasta 99. Esto pasa porque se nos olvidó cambiar una propiedad del Spinbots que se llama máximo, la cual envía el valor máximo que acepta ese input. En este caso solamente acepta hasta 99. Podemos cambiarlo de dos maneras. Podemos cambiarlo desde aquí. En este caso vamos a poner 2000 y luego compilarlo de nuevo. Pero en este caso, como es una pequeña configuración, lo que hacemos es que lo cambiamos aquí, lo guardamos por si acaso hay que cambiar, compilarlo de nuevo y no tener que cambiarlo y ahorrarnos el tiempo de cambiar esto de nuevo. Entonces vamos a hacerlo directamente desde el view. Vamos a la ventana New Book Window en la carpeta View y vamos a buscar nuestro componente que se llama Page Quantity Spinbots. Entonces nosotros para poder configurar las propiedades de este elemento tenemos que colocarlo debajo después de crear el objeto de ese componente. Bien, entonces vamos a llamar a ese componente page decimos set maximum y vamos a colocarle 2000 en este caso. Entonces vamos a probar ahora. Si ven, nos permite ahora escribir hasta más de 2 dígitos, o sea, hasta 4 dígitos. Entonces ahora vamos a modificar o a configurar nuestra tabla para que pueda recibir los datos. Primero vamos a nuestra función que se llama populate table. Esa función recibe un parámetro que le vamos a colocar como data, la cual son los registros que se van a consultar. Hay que tomar en cuenta 4 aspectos
para poder configurar una tabla en PySide 2. Primero, hay que enviarle la cantidad, antes de enviarle los textos o los datos, hay que enviarle la información de qué cantidad de registro o de fila va a tener esa tabla. Luego que vamos a rellenar esa tabla, tiene que tomar en cuenta el índice de la fila, el índice de la celda y el texto de cada celda. Vamos a hacer eso ahora mismo. Primero, vamos a enviarle a la tabla la cantidad de registro que va a tener. Llamamos a la tabla listBooksTable y decimos .setRow, row count. Entonces, para saber la cantidad de registro que tiene esta variable o esta lista, es con una función de Python que se llama len. Y dentro de len vamos a colocar esa lista de registro. Entonces, más abajo vamos a crear un for loop que recibe dos variables. Una que se llama indexRow y otra row. Esta va a recibir el índice de cada fila y aquí van a estar los datos de esas filas, o sea, todas las celdas de esa fila. Entonces vamos a poner una función que se llama enumerate, la cual retorna esos dos valores, el índice y las filas y los datos de esa fila, que son las celdas. Dentro de este for loop vamos a crear otro for loop, la cual va a recibir dos parámetros o dos variables. Una que se llama index, que le vamos a colocar index cell, y la otra cell. Entonces, esta va a recibir los índices de las celdas de una fila y esta va a recibir los datos de esas, o sea, los datos de esa celda, de esa fila. Entonces vamos a hacer lo mismo, a llamar esta función y dentro vamos a pasarle las filas, row. Ahora vamos a rellenar esas filas llamando a la tabla table listBookTable y vamos a decirle setItem. Bien, esta función recibe tres parámetros. El primer parámetro es el índice de la fila. El segundo parámetro es el índice de la celda. Y el tercer parámetro es el texto de cada celda. En este caso, para agregar un elemento a las tablas, necesitamos una clase que se llama QtTableWidget. WidgetItem. Entonces, vamos a llamar esa clase que acabamos de importar. Y esa clase recibe como parámetro la celda, o sea, los datos de las celdas. Pero esta clase recibe solo texto, solo string. Entonces cada celda tenemos que convertirlo a string con la siguiente función: str y dentro aquí la celda. Bien, entonces aquí en el constructor vamos a llamar nuestra función populate, la cual estamos programando ahora mismo, y dentro de esa función vamos a colocar la función que hace las consultas de todos los libros. Se recuerdan que está en la carpeta db, en archivo books, o sea, vamos a importar esta función selectBooks, la cual retorna los libros. Entonces vamos a importar esa función db.books y vamos a importar la función selectAllBooks. Entonces esa función la vamos a pasar como parámetro aquí dentro de la función que creamos en populateTable, la cual esa función que está ahí adentro va a retornar los datos y esta variable va a capturar esos datos. Entonces llamamos selectAllBooks y recuérdense poner los dos paréntesis para que eso significa que cuando la ventana se abra se ejecute automáticamente. Entonces vamos a probar. Aquí nos aparece un error
en nuestro archivo books.py en la línea 83. Vamos a ver. Aquí la línea 83. Bueno, no la línea 83. En este caso es la línea 75. Aquí está ocurriendo el error. Lo que pasa es que creamos el cursor pero sin llamar la conexión. Tenemos que llamar la conexión, la cual tiene la función de crear un cursor. Ahora sí, vamos a probar. Si ven, aquí sí se ve la fila, pero no se ven los datos. Entonces lo que pasa es que tenemos que enviar los headers, o sea, los nombres de las columnas para que se puedan ver. Entonces más abajo vamos a Main Window de nuevo. Y vamos a crear otra función. Vamos a crear aquí arriba de Populate. Vamos a crear otra función que se va a llamar Table Config. Dentro de esta función es que vamos a colocar todas las configuraciones que queramos de esa tabla, para esa tabla, en este caso. Esta función recibe el objeto de esa tabla. Vamos a llamarla table, la variable. Esta variable va a capturar el objeto de la tabla. Entonces, aquí vamos a crear una lista que se va a llamar column headers. Y esa lista va a contener todas las columnas que va a tener la tabla. Aquí ya yo la tengo copiada para ahorrarnos tiempo. Serán estas: libro ID, título ID, título, categoría, cantidad de páginas leídas, el path, o sea, la dirección del libro, y description. Bien. Llamamos a nuestro objeto. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a quitar esto. Y vamos a llamar nuestra tabla directamente, que es cell.table listBooksTable. Primero tenemos que enviar, como se recuerda que cambiamos la cantidad de filas, pero en este caso tenemos que enviar la cantidad de columnas que va a tener esa tabla. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero para hacerlo dinámico tenemos que enviarlo con el len, con la función len. Entonces vamos a llamar la función que se llama column count, y esto recibe la cantidad de columnas que va a tener, Entonces vamos a llamar la función len para contar la cantidad de columnas que tiene esta lista. Entonces se llama column headers. Y ahora vamos a enviarle los textos de cada columna. Se hace de la siguiente manera. Primero llamamos a nuestra tabla de nuevo, listBookTable, y decimos set horizontal headers labels para enviar los textos de cada columna. Y le pasamos como parámetro nuestra lista, column headers. Entonces, esta función la vamos a llamar arriba de populate, self.tableConfig. Entonces vamos a probar ahora. Si ven, ya ahora sí se ve. Se ven las columnas y se ven las celdas con sus datos.